Bueno, entonces, ¿logras ver la diapositiva? Que si son logras ver la diapositiva que dice curso modelos de intervención. Sí. Eso. Para ir avanzando bien después. Esto es una frase de Buda, el que a pesar de las sombras que cruza la luna para que parezca menos de lo que es, siempre está llena. Así con nosotros. Metáfora que vale para las personas que tienen un problema adictivo. Todo el tema del consumo, las consecuencias del consumo, son sombras que cruzan la vida de la persona y que dan sus dones, sus cualidades. ¿Quién es esa persona? Entonces, para nuestro trabajo es poder ver la luz a través de las nubes, problemas familiares, de todos efectos afortunados que te consumen, ¿no? Entonces, una metáfora de esto son esta esfera, ¿ves una esfera que tengo en la mano? Señor. Bien. ¿Qué es esto, Sonia? ¿Qué crees que es? A ver, estoy buscando una imagen pequeña. Ya te lo voy a dar, ¿oíste? Ya te lo vamos a agrandar. Eso es una pelota. Es una pelota, digamos que es una pelota, ¿no? Vemos esto como de una persona con adicción. Digo que vemos los aspectos más superficiales en su vestir, en la edad que aparenta, en su género. Si pronto vemos una persona con un problema adictivo, dando conclusiones, cogemos no solo personas con problemas adictivos, sino en nuestra interacción humana, vamos interpretando a personas, deducciones, conclusiones de cómo puede ser esa persona, qué tan fiable es, cómo su personalidad, qué siente. Pero a veces nos podemos quedar en el estereotipo de las cosas, como pasarnos muy frecuentemente con el habitante de calle. Entonces, con respecto al habitante de calle, dime qué adjetivos son los que evoca el habitante de calle. Descuido. Como que tiene expectativas. Carente de expectativas, no tiene sueños, no es mirando hacia adelante. Es un adjetivo, a ver. Rechazo. Rechazo. ¿Qué más? Tristeza. Angustia. Esperanza. En la medida en que vas agregando más adjetivos, va viendo la riqueza descriptiva de ese ser humano. Pero si vas caminando por una calle del centro de tu ciudad y un habitante de calle que se te va acercando, digamos que te quedas con 2 o 3 adjetivos básicos porque te afán. Por ejemplo, si alguien se te aproxima bruscamente en el centro, ¿qué pensarías? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué adjetivo? Amenaza, exacto, sería de amenaza. Hay una cosa que dicen de un estereotipo, que al fin y al cabo, ¿qué es un estereotipo?
una forma barata de pensar. Ocurre incluso en los centros de rehabilitación de que las personas se les conciba de manera estereotipada. Cuando el trabajo en equipo, el abordaje de distintas disciplinas, lo que conducir es a una riqueza de la realidad de ese ser humano. Pero en la práctica muchas veces terminamos, aún en los centros de rehabilitación, estereotipando personas y nos quedamos muchas veces en el interior de ese humano, ¿no? Dice los procesos de rehabilitación, se hacen una lista de la lavandería. Cuando uno lleva unas prendas a la lavandería, bueno, llevo 4 blusas, 3 pantalones, tantas prendas de esto y de lo otro, ¿no? Cuando uno llega a un centro de rehabilitación, equivalente a la lavandería es, la persona tiene problemas con la figura de autoridad, tiene un problema con sus autoesquemas, o sea, su autoestima, su autoimagen. Este paciente tiene un problema que puede tener una inteligencia limítrofe. Entonces, una lista de lo que serían las sombras de la luna. Pero no en eso, nos quedamos en la intervención, en la rueda de lo negativo, pero sin ver lo positivo. Esta tarea aparece en este rompecabezas. ¿Sí lo verá ahora? Sí. Bien. Entonces, llegar al núcleo de ese ser humano, llegar al núcleo de sus cualidades, de sus capacidades. Y hacemos, Sonia, a través de una pregunta simple, que decir todos los sinónimos de una, porque si no te preguntan qué es virtud, qué es capacidad, qué es don. ¿Cuál considera usted que es su principal don, virtud, capacidad, cualidad, que se reconoce a sí mismo o que reconocen los demás? O sea, eso tenga que ver con el núcleo rojo, con el centro y con el brillo, con la verdadera luna que es ese ser humano, su paro, a pesar del consumo y a pesar de que el consumo lo opacifica, o sea, lo oculta o lo nubla, está allí y va a ser un punto de apoyo importante para la rehabilitación. Y está hablando, Sonia, de psiquismo, porque en este módulo correlacionamos actividad psíquica, actividad mental, con el tema de las adicciones y de los modelos de intervención y las modalidades de intervención. Bien, los modelos, una de encontrar modelos a través de las distintas corrientes de la psicología que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX. Está la corriente humanista, psicoanalítica, cognitivo, conductual, sistémico, y ahí tenemos modelos, o sea, formas de abordar la complejidad de la persona, del ser humano y del ser humano que está presentando un problema disruptivo. Pero también, por otra parte, tenemos las modalidades, serían como la forma de ser, o sea, los aspectos técnicos de ayudar a la persona, pero a algunas de esas concepciones o a un mixto, un modelo ecléctico. Modelos son como la base donde fundamentamos para comprender a ese ser humano y para dar una capacidad técnica, y las bases ya serían las formas prácticas de actuar. Y en esta unidad revisamos las estructuras psicológicas y la relación que esas estructuras psicológicas
o sea, la relación existente entre y farmacodependencia. O tiene una frase que dice que el vicio supremo es la superficialidad. Un paciente con una adicción es muy observador, o sea, es muy perceptivo y lo están abordando superficialmente, están abordando en profundidad. La porción de equipos terapéuticos, o sea, los equipos terapéuticos conformados por psicóloga, trabajadora social, psiquiatra, enfermera, operador o operador u operador de dependencia, busca como una persona le toman fotografías desde distintos ángulos, cuando es un estudio, lo que llaman un estudio fotográfico, ¿no? Un estudio fotográfico refleja de una forma más detallada quién era esa persona y que es como un recuerdo en tanto fotografía que se hace por un motivo de aniversario y todo eso. Estas son las evaluaciones desde distintas disciplinas, pero a veces ocurre que en una región donde no hay psiquiatra, donde no hay el recurso de un psicólogo, a una trabajadora social, a una le toca hacer todos esos roles, a veces a un especialista en adicciones le condensar todos esos roles, a le toque también direccionar a servicio de mayor complejidad, ¿no? Realmente de ser profundos, digamos, un especialista en adicciones debe ser una persona profunda y la profundidad la da las puntas. O sea, si quiere ser profundo en la interacción con ese ser humano, uno debe convertirse en una máquina de mental y dar por sentado de antemano nada, ¿no? Entonces, esa mirada biopsicosocial de equipo tendrá la riqueza del material clínico que se acopie, ¿no? A la vez, muy importante es que sean vistos con buena capacidad empática, o sea, como decir, esa persona sí está captando, sí me está percibiendo. Y va a ver la adherencia o la perseverancia de esa persona al tratamiento. El diseño de un plan de tratamiento apropiado y que no sea estandarizado, como se le ofrece una ropa que dice, no, ¿qué talla es esta blusa? No, eso es todo. Es muy frecuente que en los centros de rehabilitación se ofrece a veces una única talla, ¿no? Como, y si donde dice, no, aquí el tratamiento dura un mes en hospitalaria y un mes en la fase hospitalaria y se pasa a una fase ambulatoria. Pero la consecuencia de eso es que muchas requerirán varios ciclos y el tratamiento no está funcionando. Si de entrada esa persona requiere una rehabilitación de 6 meses, de 8 meses, no se planteó así, sino que se le planteó una respuesta de toda talla por las características de la institución. Profe, le interrumpo un minutico. Sí, entonces, porque es que en instituciones que yo he mirado, el plan de tratamiento sí es estandarizado. Sí. Y lo ideal es pues que se individualice, ¿no? Sí, entonces pues a ver, pues yo le cuento, yo soy médico, profe. Sí. Soy auditor médico, Sí. de una EPS acá en Pasto. Entonces, pues hemos estado mirando los casos de Pasto y haciendo unas evaluaciones, mirando la adherencia a la guía. Y lo que hemos encontrado es eso, que el plan de tratamiento en todos los CAP es estandarizado. Y pues, estamos exigiendo prácticamente es que el plan de tratamiento sea individualizado y se lezcan pronósticos también. No sé, claro. Eso bien, eso tiene desventajas, ¿no?
por un lado está el aspecto costos. Si ha establecido un tiempo fijo, el dador sabe que le cuesta eso y que eso. Por ejemplo, a diferencia de decir, no, mire, él va a estar aquí hasta que se logren los objetivos. Y después pasando 9 meses, pasó un año, año y medio, y cumplido los objetivos, entonces no es costo efectivo. Entonces, esa es una desventaja de un tratamiento abierto. Pero una que se puede validar, que se puede como pedir, es diversidad. Ustedes, ¿qué ofrecen como carga? Ojalá pudieran ofrecerme una modalidad que se llame de un mes, una modalidad de 2 meses y una modalidad de 3 meses. Y vemos cuál es la más apropiada para esta persona. Puede requerir de un segundo ciclo de tratamiento, porque es que lo que realmente esa persona necesitaba, como te decía, eran 6 meses o 1. Pero sí tiene cierto sentido para la rotación de los CADs que no dejen el tratamiento tan abierto, porque cosa que los pacientes están siendo retenidos, no de vista técnico, desde un punto de vista económico, aunque sea así. Y entonces, pues, sí es importante como los equipos, o sea, que aunque un equipo tenga un trabajo, ¿cuántos meses generalmente tienen los diferentes CADs en promedio, Pasto, Sonia? Es que pues, los CAPS trabajan pues con cobertura del post. Entonces, pues han ampliado esas coberturas porque para menores de 18 años son 60 días y para mayores son 90 días. Pero EPS, pues, en digamos, tiene unas unidades de negocio, entre estas está una IPS y la IPS tiene un centro de adicción. Y con eso se estableció 4 meses para todos, indiferentemente de la edad. Y eso es digamos, es una ganancia importante, porque ahí están agregando un mes más, o sea, ya no son 90 días, sino que son 120 días. Sí. Entonces, sí, hay cosas, y aquí que señala tu pregunta también, que las instituciones reflexionen sobre su quehacer, resultados y la forma de los resultados, no solo en términos de abstinencia, no solamente en términos de sobriedad, en términos de reinserción sociofamiliar, laboral, disminución del consumo, enfoque en reducción de daño, o sea, para decir que los portafolios de servicio, en la resolución 2003, lo de internación hospitalaria, residencial no hospitalario, el al día y los servicios ambulatorios, porque hay pacientes para cada uno de estos servicios, una etapa del tratamiento, porque estamos en el capítulo de modalidades. Entonces, por ejemplo, un paciente con dependencia a heroína, un paciente con una fuerte dependencia a benzodiazepinas, evidencia por una intoxicación, un síndrome de abstinencia comédica, pues que es un paciente para una atención médica inicial, un paciente que lo encuentran inconsciente, no sé si por una sobredosis o qué pasó con él. Entonces, es un paciente que va a necesitar una fase hospitalaria. Ese paciente va a necesitar en un hospital general, por ejemplo, pero va a necesitar que pasados 3-4 días sea referido a una institución de internación y un tiempo después pasar a un hospital y luego
a una consulta externa. Es importante que las IPCs ofrezcan diversidad dentro de los requerimientos como de calidad, las sugerencias, ¿no? Dentro de sugerencias como auditora, qué tan versátiles son en cuanto a ofrecer una diversidad de servicios. Resulta que ninguna institución tiene toda la capacidad operativa para hacerlo todo. De ahí la importancia de las redes de servicios, de las alianzas estratégicas, que yo creo que Pasto, por ser una ciudad no de grande, creo que la gente se conoce un poco y las instituciones. Además es en la parte de la reinserción social. Eso siempre es la etapa más o desarrollada de las instituciones. Venimos de modelos muy medicalizados, donde es débil. Reinserción laboral es muy débil también, supremamente débil. Sí, también es débil. Y el rendimiento es tremendamente débil, ¿no? Sí. Entonces, esto para insistir que las drogodependencias, no verlas como enfermedades que requieren cura, sino un complejo problema social que requerir diversos tipos de intervención al uso de una terapéutica específica. Por ejemplo, dos personas están en un hospital día, otras están en una situación hospitalaria, medicaciones son diferentes, uno tiene una dependencia de heroína y está con metadona, o sea que aún estando en un mismo servicio, necesidades biológicas según el tipo de sustancia. Pero esto en sí es complejo. Lo complejo es el psiquismo, que las acciones vuelven, las acciones, lo importante es la pertinencia que esté ofreciendo lo que esa persona requiere, ¿no? Esto resaltando el psiquismo, que es nuestro terreno de trabajo, aunque también intervenimos sobre lo social y todo esto, pero damos como ansia, meditación, clases del psiquismo de nuevo consultante. Digamos que no por hacer un fuerte énfasis en lo psicosocial, en lo psíquico, pero en el terreno de lo psíquico donde encontramos un aliado a acompañar y con quien trabajar, ¿no? Bien, voy a ir un poquito rápido y aquí diré eso que es la plataforma o la base de desarrollo, no solo de nuestra condición humana, sino también de las adicciones. Y algo importante sobre el estilo terapéutico. Yo he querido en este módulo que hagan fuertes en la comprensión de la entrevista motivacional. Y la entrevista motivacional con su sujeto como un de interacción terapéutica y un objeto de intervención, que sugiere el modelo médico. O que si alguien está inconsciente por una sobredosis, en momento es objeto de intervención médica, ¿no? En general, durante todo lo que podemos llamar el proceso de rehabilitación en sí, actuamos como el sujeto. Entonces es un cambio de paradigma importante de la entrevista motivacional, que es un estilo de acompañamiento, más de consejería del tipo de médica, ¿no? Bien. Esto es importante porque en la calle se piensa que problemas adictivos se superan con voluntad. Y los problemas adictivos se superan fundamentalmente con pericacia, o sea, como con inteligencia, con finura. Y en esto quisiera que dentro de los modelos
regarán todo el material del modelo Matrix. El modelo Matrix que fue desarrollado en Estados Unidos, pero España también tiene una fuerte implementación en Murcia y están traducidos todos los manuales y disponibles en Internet, donde sesión por sesión, donde la rehabilitación, dos procesos de fortalecimiento conductuales como es las habilidades de recuperación temprana y la prevención de recaídas. Y esto está detallado en el taller con fichas implementables, o sea, fichas para ser llenadas. Y en la institución donde yo trabajo se está siguiendo el modelo Matrix con supervisión del Instituto Matrix de Los Ángeles, y ver la experiencia de cómo estas fichas funcionan en una actividad grupal con unas de distintos edades, funcionan simultáneamente para personas de distinto nivel cultural y digamos profesional, en simultáneamente personas que pueden ser prácticamente casi analfabetas, y la presencia ahí en una misma reunión de una persona que es profesional, incluso profesionales de la salud. Entonces, esto se lo recomiendo mucho, herramienta. Se llama modelo Matrix porque viene de modelo conductual, pero realmente van a encontrar allí que es una modalidad grupal educativa súper detallada en aspectos claves para no caer y tener sensobriedad. Sí, con el modelo Matrix, Murcia, manuales, hay que encontrar todos los manuales para la familia, para el terapeuta, para el paciente, la agenda diaria, o sea, están todos los materiales que la pena los conozcan y los usen, ¿no? Esto lo menciono en relación a la fuerza de voluntad. Viendo sesiones del modelo Matrix, van a notar que la voluntad es distinto a los disparadores de recaídas, que son internos como externos, pues eso yo que lo han visto en otras materias de la especialización, pero pues estos aspectos del psiquismo. Yo les hablaba en el de las capacidades psíquicas, en el foro les hablé de la inteligencia y el temperamento. Como hay que atento cómo el temperamento del consultante. El temperamento, las investigaciones en genética va a cobrar nuevamente, en venideros va a cobrar importancia. A veces llamamos personalidad aspectos que son del temperamento. La inteligencia es algo fundamental porque en un mismo servicio tenemos personas con capacidad cognitiva y también por el aspecto de la vulnerabilidad cognitiva al consumo crónico, ¿no? La forma como el consumo crónico afecta las capacidades. Una entrevista motivacional, ¿no? La escucha es una habilidad muy difícil. Hay libros sobre escucha activa. Un puede ser una persona versátil, tener esos criterios rogerianos de autenticidad, o sea, el terapeuta debe ser auténtico, autenticidad, cargo posesiva, y esto para decir que la escucha es fundamental en un tipo de posición con la cual tendemos muchas veces a estereotipar. Voy a pasar rápido porque
vean los videos de entrega motivacional, ¿no? El gato dice, tengo que reducir la cafeína. A nosotros nos parece una obviedad y el consultante tiene una conciencia de que su problema es de severidad, ¿no? Y esto es algo cotidiano, es muy frecuente, ¿no? Y la diapositiva la traigo porque dice, siéntese René, lo que voy a mostrarle fue un verdadero shock. Sea un poco de que el yo de una adictiva, de una persona con adicción, o sea, sus funciones ejecutivas, la capacidad de comandar su vida, la capacidad de planear, de atender dos focos atencionales simultáneos, vivir una acción, todos esos aspectos están secuestrados en personas con problema adictivo. Pero que también cuando la persona con adicción está viendo al médico que él también está secuestrado por aspectos ideológicos, por su forma de ver las adicciones, por su forma de estereotipar, forma de entender y no entender. Entonces, para decir que esto es de doble vía. La presentación en PowerPoint la vamos a pasar. Esta de las, digamos, de las tareas de poder establecer un flujograma de edad donde cada uno de ustedes vive con sus diferentes ofertas de tratamiento y rehabilitación. Los del NAIDA. Sonia, te pregunto, ¿estos principios del NAIDA ustedes lo vieron en alguna parte de la especialización? Porque todo estaba enfocado prácticamente como a prevención. Perfecto, bien. Entonces, tú me dices si recuerdas en la medida en que los vayamos viendo, ¿no? NAIDA es la principal institución de Estados Unidos de investigación en adicciones y el NAIDA es la institución mundial con recursos en adicción. Viene ¿por qué diferentes modalidades? Porque se ha visto que no hay un solo tratamiento apropiado para todas las personas. ¿Por qué? Porque el tratamiento debe estar fácilmente disponible en todo momento. Porque no se trata de coger a la persona como dice cortica y entonces aprovechar que ahora quiere. No, no se trata de eso, sino que cobra conciencia de necesita ayuda y va a poder ayudar a una institución, a su EPS o a su médico y retarda o la ayuda no aparece o no hay la ayuda, pues una continúa con su carrera adictiva con riesgos psicales y los riesgos de muerte que significa una adicción, ¿no? El tratamiento activo debe abarcar múltiples necesidades de la persona, no solamente su uso de drogas, y cómo probar que los servicios no sean céntricos. O sea, es importante para la familia y para la misma persona avanzar en su rehabilitación. También saber que esta persona tiene aspectos que la adicción dejó sospechados y suspendidos y sobre los cuales hay grandes necesidades, ¿no? Entonces, frecuentemente los pacientes tienen problemas médicos, psicológicos, sociales, vocaciones ilegales, ¿no? Entonces, atender esas distintas necesidades. Por otra parte, el plan de tratamiento ver como unos puntos de corte, evaluar
para la vigencia de forma de tratamiento. Por ejemplo, un paciente adolescente que tiene un consumo de marihuana no tan fuerte, 2, 3 días por semana, y un equipo sugiere que puede beneficiarse de un hospital día. Pero que este muchacho, con los otros compañeros que conoce ahí de hospital día, cuando sale del hospital día, va a fumar marihuana. Y realmente fumaba 3 días a la semana y ahora fumando 4 o 5 días por semana. O sea, la modalidad no está sirviendo y toca considerarla. Y si al final un paciente puede requerir combinaciones de servicios y complementos de tratamiento que varíen durante el curso de su recuperación y tratamiento. Es lo mismo, el plan debe ser continuamente evaluado y de ese caso modificado. Y para que el tratamiento sea efectivo es esencial que el paciente lo continúe durante un periodo adecuado de tiempo. Y ella dice, mira lo que dice ahí al final, las investigaciones indican que en la mayoría de los pacientes se comienza a ver una mejoría significativa después de 3 meses de tratamiento. Luego el criterio cambia si se trata apenas de un adolescente con uso experimental de sustancias o un paciente que tiene una primera experiencia o unas primeras experiencias con marihuana. Pues, obviamente ese joven no va a necesitar un que de alrededor de 3 meses de tratamiento. Ahora, muchos pacientes los medicamentos forman un elemento importante del tratamiento, especialmente cuando se combinan con tipos de terapia. Entonces aquí tenemos la especificidad de algunas sustancias como tabaco, orexadona en el caso de la dependencia de heroína. Entonces, y también está el tema de la comorbilidad con problemas o enfermedades mentales. Entonces, si un paciente tiene un trastorno bipolar, una esquizofrenia, un déficit de atención y hiperactividad, pues va a necesitar medicamentos. Es el tema, ¿no? Que dice, en el caso de individuos con problemas de adicción o abuso de drogas, que al mismo tiempo tienen trastornos mentales, se debe tratar los dos problemas de una manera integrada, ¿no? Que en un servicio decía, no, es que no usamos medicamentos, nosotros no estamos de acuerdo con el uso de medicamentos. Entonces, si entra ese paciente aquí, un paciente con esquizofrenia o trastorno bipolar, no puede recibir medicamentos aquí en la institución y no estamos de acuerdo con los medicamentos. Afortunadamente eso con los años ha cambiado y busca mucho que los tratamientos sean propuestos en la misma institución. Los familiares a veces dicen, doctor, es que yo creo que él lo que necesita es una desintoxicación, independientemente de la sustancia que esa persona consuma, ¿no? Y es importante resaltarle a los familiares, porque a veces con heroína quisieran que simplemente lo desintoxiquen de heroína y se sin nada, porque no se intoxicaron. Esto que desintoxicaciones ir a recaídas rápidas porque no se considera un tratamiento en sí, se considera una primera etapa de tratamiento. Entonces es que el tratamiento no tiene que ser voluntario para ser efectivo. Eso se descubrió en las cárceles. Entonces empezaron a hacer tratamientos tipo alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, y la gente iba al principio de mala gana, o tiene sesión grupal ahora, tiene que ir, y luego de las semanas y los meses, muchas personas
adherir al tratamiento al cual en instancia asistieron contra su voluntad. Un punto fundamental de todo programa de tratamiento dice: el posible uso de drogas debe ser constantemente supervisado. A este punto se refiere a de tóxicos en orina. Los pacientes tienen que hacerse pruebas de tóxicos en orina a su ingreso, porque un paciente puede ocultar, por ejemplo, un paciente que no quiere que le den metadona, dependencia a cocaína y heroína. Entonces yo quiero ingresar porque yo quiero dejar la cocaína y la heroína, pero cuento que yo estoy consumiendo heroína, entra y es tratado solo para la dependencia a cocaína, y la heroína no está siendo tratada porque quiere que le den metadona, por ejemplo. Es que la información que da el paciente, que da la familia, debe ser validada también con pruebas de tóxicos en orina. Y los en orina deben ser de uso a veces, imprevisto, aleatorio, pero bien cuando la persona regresa a un permiso de fin de semana. Entonces los tóxicos forman parte fundamental del tratamiento. Para los pacientes que tienen VIH-Sida, hepatitis B y C, deben recibir también su tratamiento. Sin embargo, a veces esto se tiene que hacer con alianza con su programa, con el programa que lo está viendo regularmente a través de su EPS, coordinar que continúe recibiendo los antirretrovirales o la terapia específica en función y que siga asistiendo a controles o de institución que tiene programa de tuberculosis o VIH, SIDA, lo visite a la institución de rehabilitación. Y es importante porque a veces en las EPS cuestionan la eficacia de los CARs. Dicen, pero es que es el tercer tratamiento que le piden ustedes acá, piden para el paciente. Empiezan a cuestionar a los CARs como costosos y ineficaces, ¿no? Pero desde el inicio se sabía que ese paciente iba a requerir varios de tratamiento. Bueno, este es, si buscan Sonia y los compañeros en internet, escriban esa página Caribbean Vaccine and Hispanic ATTC, Centro de Transferencia de Tecnología en Adicciones, y hay material que les puede ser útil. Y ahí hay un texto que se llama Competencias para la Consejería en Adicción, y hay algunos elementos, incluso de construir visiones en el proceso de docencia sobre este tema, hay material que les puede servir. Y este es el texto, primeros transdisciplinarios para profesores que trabajan en adicción. Uno de los puntos es la disposición. Y aquí es donde les quiero hablar de la entrevista motivacional. Pues miren cómo define el doctor Miller, como un estilo de conversación colaborativa para establecer en la propia persona su motivación y compromiso con el cambio. Entonces es diferente al modelo médico, ¿no? Sí. Y él daba esto, ¿no? Que la necesidad de desenfatizar la etiqueta. Y no decir, es que usted tiene que reconocer que usted es alcohólico. Y ellos vieron, el doctor Miller y Rowling, que no era necesario eso. O sea, que no era necesario que el paciente se declarara como portador de un título de alcohólico, de dependiente de tal o cual sustancia, ¿no? Porque como ¿no? Y a la etiqueta es una forma de devolver a él su condición de adultez, ¿no? Y es un poco rápido por esto, pero esto no está en el material
de la biografía que se llama TIP 35. Daniel, ¿sí está apareciendo la imagen en el video? ¿Cómo? No, porque no tengo la imagen aquí. Bien, entonces, esto, la bibliografía que se llama Mejorando la motivación para el cambio en el tratamiento de abuso de sustancias. Es la lectura más importante de la unidad 2. Héctor Miller, habla de estos principios de expresar empatía, que es poder aceptar al paciente sin juzgarlo, sin criticarlo. Hablo de la discrepancia, es mostrarle al paciente, por ejemplo, a un adolescente que acaba de salir de un centro de rehabilitación, acude a una consulta ambulatoria y dice: yo he estado bien, yo he estado sin consumir. ¿Qué ha pasado con los amigos? Bueno, yo he ido a verlos, yo he ido a la canchita, siento ahí al lado de ellos, he ido a fumar, y a mí es como, para mí como si nada. Entonces, desarrollar la discrepancia es de pronto decirle: bueno, ¿cómo tú idas a la cancha en concordancia con la cancha, el lugar donde tú consumías, en concordancia con tu buen propósito de gente de los factores de riesgo de una vida de rehabilitación importante que tú refieres valorar mucho y no que perder los logros que tuviste durante tu permanencia en la institución? Manejar resistencia y no entrar en discusión consciente. El doctor Miller dice que la etapa motivacional y el tratamiento de las adicciones debe ser como una danza, como el terapeuta baila con el paciente. Y era algo que todo carácter de discusión o de conflicto o de tensión, él dice que el terapeuta debe reflexionar que algo debe estar haciendo mal, algo está haciendo bien. Otra parte, apoyar el sentido de autoeficacia, es decirle cuando el paciente vuelve un adolescente con consumo de marihuana que tenía consumo diario, llega a consulta y dice: doctor, durante las últimas 2 semanas, desde la última consulta que yo tuve con usted hasta acá, yo he consumido solo 2 veces. Apoya el sentido de autoeficacia, se realiza por la pregunta, como está demostrando como admiración, pero ¿cómo fue que lo lograste? Cuenta cómo hiciste para lograrlo. Entonces, me preguntaba: no, dígamelo usted, ¿cómo hizo usted para lograr? Entonces yo le devolví la pregunta nuevamente: bueno, ¿cómo? Entonces él explicaba que había hecho para poder disminuir el consumo. Bien, y ahora pues yo quiero pasar a los videos. Que vean en el video. Vamos a ver un video de la pregunta que recibe una persona que tiene una dependencia a cigarrillo, llega por petición de la esposa y que quiere dejar de consumir tabaco. Y el video. Quería preguntarles: ¿están viendo todos el video?
Aquí lo están viendo. Les contamos. Les pregunto, ¿están escuchando bien el audio de este video? Listo. Que para de fumarse, así que por eso que la esposa lo obligó a que viniera. Pero sí, que para la de fumar. Bueno, por venir que ha sido difícil. ¿Cómo fue eso? Surgió la situación de Villa de su venida a la clínica. No, pues le da mucho miedo que me haya aparecido. Sí. Que me da cáncer y mis pulmones.
Juliana, Maida y Sonia, les pregunto, ¿qué vieron en el video? ¿Qué observan? Le pregunto a Juliana. Juliana, ¿qué observas de la presentación, de esta entrevista? Buenos días. En el terapeuta, ¿qué observas? ¿Cómo es la actitud? ¿Cómo es la disposición? Pues ya sea por la cultura, porque veo que no, pues esa entrevista no es de personas colombianas, pero en verdad yo noto la entrevista muy aburrida y no la veo motivacional para el paciente, aunque constantemente le está haciendo una devolución pues de la información que le transmite. La verdad yo veo una persona muy parca y muy neutra, no veo como esa motivación. Bien, vamos a, claro, muy importante lo que dice Juliana, y vamos a ver en esa parquedad y en esa neutralidad un respeto por el consultante. Lo vamos a ver en el transcurso de la tercera parte de esta entrevista. Ven cómo él mueve la cabeza y la mueve la cabeza como los perritos que tienen los taxistas. Algunas taxis tienen un perrito que todo el tiempo mueve la cabeza asintiendo. Y el doctor Miller dice que el terapeuta en modo esto de entrevista motivacional se parece a una serie polaca de los años 80 que se llama Columbo. En YouTube pueden observar una serie que era un investigador policial que se comportaba como un tonto, como una persona que no supiera, o sea, no, sino aquí el avispado, listo, es el consultante, es el paciente. Y eso, la entrevista empieza un poco como de corte pasivo por el terapeuta, pero lo que le está haciendo es diciendo las resistencias de él a través
de lo blando. Su blandura está ablandando la rigidez del consultante. Mayda, ¿qué piensas? ¿Qué ves en el entrevistador, en el entrevistado? ¿Qué pudiste ver? Buenos días. No escucho casi, Mayda, casi no te escucho. Entrevista totalmente fría. Bien. Bien. Como te digo, ya verán a ver cómo se va calentando, ¿no? Cómo se va calentando y cómo termina. Y Sonia, ¿qué puedes ver en esa entrevista? Pues tengo experiencia en las entrevistas, nunca he visto una entrevista motivacional. Sí. Eso no necesito ningún concepto. Bien, les comento, este video fue elaborado en la Universidad de Nuevo México, que es la universidad donde trabaja el doctor Miller. La revista motivacional tiene en este momento alrededor de 30.000 artículos científicos de este método y tiene más de 300 estudios de investigación aleatorizados de su utilidad. Entonces quiero que vean un segundito, o sea, les muestro. Quiero llegar al... Mira, aquí el centro es la última edición del libro del doctor Miller, que es esta, que está traducido al español y lo pueden conseguir como libro virtual en la caja del libro. Y es un libro que puede estar alrededor de los 35.000, 40 pesos como libro virtual en español, la edición. El doctor Miller dice, por ejemplo, Sonia, que es médica, el estilo médico es de corte directivo, una de izquierda, ¿no? Que dice, el estilo directivo, la persona administra, autoriza, ordena, decide, determina, gobierna, lidera, gestiona, instruye, prescribe, dirige. Y miren el estilo de la entrevista motivacional, que es más de acompañar, de estar, asistir, invitar, orar, animar, iluminar, inspirar, alumbrar, cuidar, motivar, crecer, señalar, mostrar, apoyar, llevar consigo. Y es de la tercera edición. Estos apuntes son de la tercera edición. Dice, violencia consiste en querer y no querer algo al mismo tiempo, dos cosas incompatibles. Siempre estar escuchando un discurso de cambio y un discurso de no cambio. Oye, mire, tengo que ver algo con mi peso. Motivacional se ha utilizado para ayudar a personas a bajar de peso. Ver algo con mi peso es el discurso de cambio, pero lo he intentado todo y nunca consigo ser constante con nada. Es el discurso de mantenimiento o de no cambio, ¿no? Ambivalencia entre sé que necesito perder peso por motivos de salud, discurso de cambio, pero que me encanta comer, discurso de mantenimiento. Ese que le sabe es el doctor Miller. Quiero hablarles de esto porque tal vez esta sea una diapositiva que quisiera que le tomaran una foto con su celular. Desde las que tienen una relación afectiva de noviazgo o de pareja, cuando rigen a su pareja por algo muy rápido. Por ejemplo, van en el carro y le dicen, va muy rápido. Es decir, enfadado, a la defensiva o impotente. Y es importante en adicciones,
porque entonces si una persona está fumando mucho o está comiendo azúcar, entonces el terapeuta le cosas con el modo de corregir. Y los doctores Miller y Rolling dicen, mire, con eso lo que usted va a lograr es activar las respuestas tradicionales al reflejo de corrección. El reflejo de corrección es una cosa de la sabiduría de la psicología popular, que si alguien está en un error hay que hacérselo ver. El ser humano es muy ortodoxo de sí, muy zona de confort de sí, y conservadora que va a resistir a un llamado de corrección. Yo que ustedes, que son mujeres, pueden con personas amigas tan llamadas a cambiar por su pareja, que vale para ellas, dice, si necesito cambiar por ti, entonces no quiero ser nada tuyo. O sea, si quieres a alguien que yo no soy esa. Entonces el doctor Miller dice que funciona. Lo que funciona es preguntar, ¿por qué querrías cambiar? ¿Qué podrías hacer para conseguirlo? ¿Cuáles son los 3 motivos mejores para hacerlo? ¿Cuál es para ti el cambio y por qué? Y luego la persona responde estas preguntas, él hace un resumen, porque escuchar que escuche un resumen es una forma como volverse a oír a sí mismo, es una forma de reflexionar sobre lo dicho. Y si la pregunta, entonces, ¿qué piensas hacer? La diferencia, esta es la diapositiva que quisiera que también un poco. Cuando uno interactúa con un ser querido o con un paciente, preguntas de esta naturaleza, la persona empieza a sentirse implicada, o sea, interesada, con ganas de cooperar, potente, capaz de cambiar, como decía, empoderados, abiertas, aceptadas, cómodas, seguras, respetadas, entendidas, escuchadas y atendidas. Entonces quiero que veamos, y mire, este es en la tercera edición, el espíritu subyacente de la entrevista motivacional es de colaboración, de aceptación y de pasión y evocación. El doctor dice que si algo es propio de entrevista motivacional es la evocación. O sea, a través de preguntas, sacar en el paciente, que el paciente saque a través de las preguntas las razones propias para el cambio. Es importante el concepto de balance decisional. Creemos que una persona cambia porque le digamos más lo judicial de su comportamiento. Nadie cambia así. Las personas cambian por un balance vivo negativo. ¿Qué hay de positivo en relación de amistad? ¿Qué hay de negativo? No, es más lo negativo que lo positivo, entonces yo me distancio de estar. Pero una persona no se distancia de un amigo sobre lo malo, puede verlo, pero más frecuentemente una persona un cambio importante en su vida a través de un balance de negativo y lo positivo. Y por eso ustedes ven que el entrevistador va a preguntarle sobre lo positivo de fumar cigarrillo, tan negativo, y un particular sin una particular énfasis sobre negativo sobre lo positivo, sino que de natural el balance, si el balance de lo positivo negativo es mayor por de lo negativo, la persona se dispondrá al cambio. Y aceptación, él vive estos otros 4 aspectos del punto de la aceptación. Veíamos en el anterior la compasión, la aceptación, la evocación
y el valor esencial del ser humano. Por eso yo les decía la importancia de identificar en cada consultante cuáles son sus valores, cualidades, capacidades esenciales, la guía de parte del terapeuta, la afirmación y la autonomía. Bien. Una frase que cita el doctor Miller, que dice que generalmente las personas se convencen más por las relaciones las que descubren ellas mismas que porque les explican los demás. Por eso lograr evocar, hacer emerger en el constante sus propias razones. Y esta es otra frase que cita el doctor Miller, dice, partera. Haciendo esto al terapeuta, eres una partera, estás ayudando en el nacimiento de otra persona. Bien, sin espectáculo ni alboroto. Lo que está ocurriendo en vez de lo que tú crees que debería estar ocurriendo. Llevar la rienda, hazlo de tal forma que ayudes a la madre, pero ésta se sienta libre y en control de la situación. O sea, de eso. Acompañar a los pacientes que sientan que están en control de la situación. Cuando nace el bebé, la madre podrá decir, decimos nosotros mismas. ¿También? Ahorita vamos a ver la segunda y la tercera parte del video.
Esa es la presentación. Lo que se lo presentes. Vale. Aquí, Bueno. Y avanzar. Sí, entonces, esa es la presentación.
Hemos tenido una dificultad aquí con la versión de este video. Cuento un poco cómo termina. El terapeuta, como usted ve, siguiendo recomendación de la entrevista motivacional, hace un resumen y él le reconoce al consultante que él no se encuentra en condiciones de ir ahora a un tratamiento porque él siente que no necesita. Y él finalmente le dice que en caso de él considerara que ya de acudir a una forma de ayuda y la institución estarían a la orden para atenderlo allí. O sea que las puertas quedan abiertas. Es importante porque un médico podría decirle a este paciente, mire, usted, que sus exámenes le salieron bien, pero si usted sigue fumando así, le va a pasar esto, le puede pasar aquello. De que llamábamos, pero lo revisábamos como el reflejo corrector. Pero lo que va a llevar es que el paciente diga, yo a este lugar no vuelvo, yo con ese señor nunca me interesa hablar. Entonces, un médico puede quedar contento porque dijo lo que le tenía que decir. Y el consultante luchó lo que han de decir porque no se sintió escuchado y entendido. En el libro cuarto, la tercera edición, Miller dice, habla de la importancia de primero con un vínculo, que la base de todo vínculo terapéutico. Este vínculo terapéutico uno empieza a focalizar qué es importante es a esta persona superar, o sea, en qué se va. Y significado del énfasis, por ejemplo, esta persona tiene una experiencia interna de abandono porque fue su marca trágica de la niñez.
y al del consumo busca evadir la sensación de abandono que lo acompaña. Habiendo tratado ese aspecto, evoca a través de preguntas, se saca más de en lo focalizado y a través de lo que se evoca, no se planea. Pero sobre todo es que haya vínculo. Por eso es importante cuidar con una delicadeza las primeras entrevistas, porque ahí es cuando se está construyendo, está teniendo un puente terapéutico, ¿no? Aquí para que ustedes vean, dice, es el proceso por el cual ambas partes establecen una posición de servicio y una relación de trabajo. Entonces, en este momento, el terapeuta está cuidando eso, está cuidando el vínculo. El vínculo puede ser a futuro. El vínculo, o sea, la presencia de una base de vínculo, de una primera aproximación, aceptación. No es que lo que se acepta es la persona, no se está aceptando la conducta, es que la persona se sienta aceptada. Estas tarjetas que utiliza el doctor Miller, aquí lo importante para mí es lograr un conocimiento rápido de quién es, a través de unas tarjetas donde describe lo que es importante, lo que es muy importante y lo que no es importante. Luego vocaliza, y es el proceso por el cual usted desarrolla y mantiene una específica dirección en la pensación del cambio. Hay recomendaciones de preguntas para estas etapas. Luego toca y finalmente se planea, ¿no? Y son grabaciones que son sometidas al análisis de psicolingüistas. Un lingüista especialidad que evalúa los lentes del lenguaje de un cambiador exitoso. Y aquí hay 6 cualidades que tienen los cambiadores exitosos. Del análisis respectivo de las sesiones de las zonas que lograron de consumir una sustancia. Digamos que esta es una suma de competencia, virtudes. Entraron que las personas son acogedoras, activas, adaptadas, aventureras, afectuosas. No quiere decir que una persona tenga todas esas virtudes. Son virtudes, capacidades que han identificado en personas que cambiaron. Entonces, sugiere que ofrezca esta lista al paciente, escoja 5 capacidades, dones, virtudes de las ahí expuestas que resuenen con él o piensa que debe fortalecer para el proceso de cambio. Y la idea en la etapa, el tipo de preguntas que se hacen. Enlace de vínculo, ¿qué cambio realmente quieres tú? Diferentes aspiraciones para el cambio. Estamos trabajando nosotros juntos con un propósito. Que nos estamos moviendo juntos o en diferentes direcciones. La frase de Goethe que dice, no preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino todos si marchamos por el mismo camino. Bueno, yo quería como mostrarles la emocional, porque la respuesta que surgió en los años 80 a lo predominando hasta entonces que eran las terapias de choque. Miller dice que no está demostrado científicamente que
que maltratar a una persona va a buscar que esa persona cambie. Ustedes saben que eso todavía existe en todo el mundo y en muchos centros de rehabilitación. Colocar a una persona en el centro de un grupo de personas y todas las personas van durante una sesión en decirle cosas negativas del mismo. Esto puede producir en personas, cual vez ver a un joven con una joven social, trastorno por ansiedad social, en un centro de rehabilitación por cerca de un año, una persona con esa sensibilidad al escrutinio de los demás que tiene un paciente con ansiedad social, pues es demasiado doloroso y contraproducente y realmente tuvo un efecto dañino. Pero hay personas que dicen, como persona que ha sido criada con severidad, y que dice, a mí me dieron mucho rejo, pero eso me sirvió, dicen algunas personas. Ustedes hay operadores o educadores que tuvieron un problema de adicción y trabajan hoy día en centros de rehabilitación, puede dar, decir, yo cambié de terapia de choque. Pero ¿qué pasa con la terapia de choque versus a los que cambian con un método de entrevista motivacional? Que cambian a través de terapias de choque, mantienen como una actitud social, como militar, no tranquila, no relajada, no pacífica de sí. O sea, tienen una alta alerta de sí mismo y una actitud un poco, digamos, tranquila de su propia rehabilitación versus las personas que lo hicieron a través de métodos congruentes con la entrevista motivacional. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Esta presentación va a estar disponible para ustedes. ¿Alguna pregunta, Juliana, Sonia, Maida? Sí, tengo una pregunta. La Sí. entrevista motivacional dentro de la historia clínica, ¿cómo queda registrada? ¿Como un audio? O... Bueno, eso es importante. Esto es un estilo, es un estilo terapéutico, ¿no? Es un estilo terapéutico, entonces, no registrado como un audio, es transversal, es un carácter transversal, o sea, yo se los presento con la noción de lo puedo integrar a su estilo de ser especialista de adicciones. O sea, es el método que más se está usando en el mundo en el proceso de estos comportamientos adictivos, pero eso también en problemas de lucha alimentaria, adicciones comportamentales y va para todo proceso de cambio. Respecto, entonces, contestándote, Sonia, esto no queda en ninguna parte de la historia clínica, por el estilo, es más en el campo del estilo del terapeuta, ¿no? Pero hay una cosa que es lo del círculo del cambio de Chara y de Clemente, que es las etapas de precontemplación, contemplación, preparación para la acción. Sí se puede escribir algo sobre el círculo del cambio. O sea, este paciente está en etapa de precontemplación. Por ejemplo, el video que les mostré, la persona se encuentra en etapa de precontemplación. O sea, él aún no ha visto, no ha dado las repercusiones que puede tener un nivel de consumo de cigarrillo como él tiene, extendido en el tiempo. Bien, Saramago te dice, he ido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, un intento de colonización del otro. Es el que yo encontré y que me parece que tras el espíritu de la entrevista motivacional es ayudar al otro que encuentre sus propias razones para el cambio y digamos
porque es como cuando dice una mamá, es por tu bien, es por tu bien. El Amado dice, no, esa no es la forma, ¿no? O sea, se puede dar a que el otro descubra que el nivel de consumo que está teniendo está teniendo consecuencias positivas y negativas. Podemos hablarles de eso, pero no pretendiendo ordenarle el cambio. La respuesta es que esto no queda en ninguna parte de la entrevista porque es transversal y es el estilo del especialista en adicciones, ¿no? Que claro, no, pero cuando uno va a evaluar el ingreso, digamos, de un paciente a un CAT, pues uno pregunta si se realiza entrevista motivacional. Generalmente en cuenta es como una encuesta que le hacen al paciente, ¿no? Entonces me llamó la atención porque pues, estamos mirando más, es una charla, ¿no? No decirle a preguntar al paciente está convencido porque lo quiere hacer, llenar encuestas, ¿sí? Y muchas veces, pues, cuando uno no encuentra, digamos, bueno, uno dice, bueno, más o menos le hicieron algo, ¿no? Pero cuando uno encuentra la entrevista motivacional, uno ya se queda como con la duda de, este paciente entraría convencido, con el deseo de un cambio o no. Es como establecer una evidencia de que se trabajó bien con él. Ese sería como lo ideal, ¿no? Uno lo puede mencionar, sí se puede mencionar, yo lo hago a veces al final de la historia, digo, se trabajó desde un enfoque de entrevista motivacional para por ejemplo, la autoeficacia se reafirma o se en la palabra, pero es referente a cómo se la autoeficacia, o sea, se le olvida la eficacia y uno se está moviendo en términos de la entrevista motivacional. Entonces, clínica sí puede tener registros de que está trabajando con un enfoque de motivacional, ¿no? Las entrevistas iniciales, los profesionales, historias clínicas estadas de las distintas disciplinas. Por ejemplo, la entrevista inicial de un médico con especialización en farmacovigilancia es una historia muy completa, donde los aspectos, la historia del consumo, los antecedentes médicos, familiares y personales, cuándo comenzó cada sustancia, cuándo el consumo con años, cómo es su consumo durante el último año. Y claro, una parte donde al final, como en un resumen, puede decir, este paciente está en una fase de precontemplación, que es cuando el paciente no hay mucha motivación a cambiar. La etapa de precontemplación se lo va a ver en la lectura de las lecturas de esto sobre entrevista motivacional, en esa fase donde la persona no tiene conciencia de cambio, se llama de precontemplación. La contemplación es cuando la persona se da cuenta que necesita un cambio y a una persona sepa que necesita un cambio, es que la persona no actúa inmediatamente, se va preparando. Cuando llega a la conclusión de que tiene que hacer ejercicio, por su, no inmediatamente se inscribe en un gimnasio. Eso le suena en la cabeza un mes, 2 meses, y de pronto finalmente actúa y se inscribe en un gimnasio. La clínica inicial sí debe recuperar un poco el de
paciente sobre su adicción, o sea, su enfoque ideológico sobre su adicción. Por ejemplo, en la enfermedad actual, al final colocar paciente que considera que quiere cambiar el consumo de marihuana, pero expresa que el consumo de tabaco, de cigarrillo, quisiera disminuirlo un poco y quisiera suspender el consumo de alcohol por oye razones, ¿no? Entonces, en los aspectos de cuál es la fuerza para el cambio esté registrado en la historia clínica, porque orienta a personas que van a contar con intervenciones de rehabilitación sobre qué van a enfrentar, ¿no? Eso está registrado en la historia clínica. El terapeuta es la que evalúa el grado de motivación de esa persona hacia el cambio. Bueno, una pregunta. Cuando el paciente llega a la entrevista motivacional, la persona que hace la entrevista, porque como se trabaja con equipos multidisciplinarios, pues se abriría la persona si todas las disciplinas lo evalúan. Cuando un equipo adopta la entrevista motivacional, se adopta el equipo. O sea, todos entran en modo de entrevista motivacional. O sea, la entrevista motivacional no es una entrevista, que toda interacción con el paciente sigue los lineamientos de aceptación, respeto, los lineamientos de entrevista motivacional los van a adoptar todas las personas del equipo. O sea, esto es durante todo el proceso de rehabilitación, porque es un estilo, digamos, un estilo de trato. O sea, entonces no es que la entrevista motivacional sea como una entrevista inicial. La entrevista motivacional todas o sea, como la persona como un terapeuta camina, saluda, entra a un salón de reuniones grupales, todo eso es entrevista motivacional, es todo, es esa investidura. O sea, es como la bata de un médico, lo que transmite la bata de un doctor. Entonces no es simplemente una inicial que hace uno de los miembros del equipo, no, todos deben entrevistar, pero ¿cómo lo hace, por ejemplo, desde su énfasis? La trabajadora social, a la familia, su actitud con la familia, el acogimiento, es cuidar, es amable, es entendimiento, y todo eso es entrevista motivacional. Y aparte, la trabajadora social, o sea, la trabajadora social, sus preguntas sobre las relaciones familiares, sobre la historia de la familia, de sus interacciones sociales, de forma como lo hace esta motivacional. Es más que entrevista, es una forma de ser profesional. Es una forma de no ser como un papá y una mamá de los pacientes, porque mamá o ya alguien en casa está regañando. La situación de ustedes como especialistas en adicciones, de más allá, como desde la psicología popular, una común que entonces le está portando mal, ¿no? Se porta mal no es un término técnico para ir en adicciones, es un término moral. Entonces tenemos que marcar una diferencia como profesionales, conocer los centros técnicos de la entrevista motivacional, nos cualifica como terapeutas de una forma. Cuando yo utilizo la entrevista motivacional
con rigor, cuando lo utilizaba, cuando trabajaba en Carisma, en una institución en Medellín que se llama Carisma. Un paciente me dijo: doctor, esta institución lleva su nombre por usted. Y realmente pensaba, no, es el método que utilizo que hace que esta persona se sienta captado, percibido, respetado, tenido en cuenta y con adherencia al tratamiento. Entonces, esto es una comprensión profunda de que sí cambia la gente. La revista motivacional surgió de eso. No es una construcción teórica, es la evaluación de cómo las personas dejaban de fumar o de tomar sin ayuda profesional. El análisis de cómo la gente logra cambiar sin que regañen, sin que le digan, sin que le den cantaleta, sin brochen, se desarrolló en la entrevista motivacional. Y eso ocurrió una vez en Noruega, que Estados Unidos, el doctor Rolik y el Miller en los años 80, y unos estudiantes universitarios en una reunión con ellos empezaron a preguntar, bueno, ¿y cómo es que la gente cambia sin ayuda profesional? Y empezaron con una gran pregunta que los llevó a ellos a investigar cómo la gente cambia espontáneamente. Y espontáneamente a consideraciones de lo positivo y lo negativo del comportamiento. O sea, balance juicioso de positivo y negativo. Pregunta, ¿alguna pregunta, Maida? No comentario, yo soy psicóloga. Sí. A diario pues tengo entrevistas con más orientación porque trabajo en un colegio. Sí. Y como hago remisiones cuando ya son casos clínicos, uno se escucha constantemente la devolución: no, a mí no me gusta ese psicólogo es muy estricto, porque las personas sí tienen un rechazo frente a ese acompañamiento directivo. Entonces, entrevista motivacional es muy importante en el estilo que uno puede adoptar en el acompañamiento, en la orientación a personas, y uno sí ve que es mucho más receptivo cuando las personas a través de ellas mismas y con el acompañamiento del otro, con una escucha activa, logran como todas esas orientaciones. Entonces, si uno ve más el resultado con el estilo más de entrevista motivacional que con un estilo directivo. Gracias, Juliana, por el aporte, porque los resultados, o sea, los resultados de un estilo directivo y adolescentes va a ser resistencia. Y yo lo he escuchado también repetidamente, antes que dicen: yo no voy más donde ese psicólogo. A mí me gustó. ¿Y qué fue lo que no les gustó? El estilo directivo, que son mandones, que les ordenaron cosas. No los escuchaban. Es fundamental leer mucho sobre escucha activa. Escucha activa es una ciencia, es un arte. Y toma tiempo desarrollarlo, porque estamos en silencio, no estamos escuchando, nuestra mente internamente está emitiendo juicios, consideraciones, interpretaciones, hay mucho ruido interior y resulta que lo que están pidiendo las personas es que acojan, los reciban, sentirse recibidos. Importante esa fase que habla el doctor Miller de desarrollar vínculos. Y uno desarrolla vínculos de amistad, ni terapéuticos, ni de ninguna clase, siente que el otro lo recibe. Entonces, los estilos directivos en grandes limitaciones y dejan mucha gente por fuera, o sea, mucha gente cerca, abandona, en los comienzos de una forma de ayuda,
estilos directivos. Muchas gracias, Juliana, por ese aporte, porque ese es el sentido del uso de la entrevista motivacional. En ese sentido, es un buen resumen tu aporte, porque en ese sentido es que yo estoy trayendo la entrevista motivacional a este módulo, porque les va a permitir que muchos pacientes se queden con ustedes, o sea que muchos pacientes esperen y se una relación terapéutica con resultados más positivos que con el uso de los estilos directivos. Entonces, uno por personalidad, por tiempo, por el estilo que ya desarrolló toda la vida, le hace trabajo moverse hacia el estilo de entrevista motivacional. Estas personas cambiando con el paso de los meses y los años, moviéndose de un estilo directivo y logrando su propio cambio, ¿no? O sea, quien no lo tenga lo puede desarrollar, toma tiempo, pero hay las que la cogen rápido. El doctor Miller lo dice. Esto hay que es como si ya lo tuviera. Y personas que no lo tenían y lo hicieran rápidamente. Y bueno, este sí, de alguna manera, pues yo lo hago, pero pues no lo considero como entrevista motivacional. Pero de una manera uno le entrega la responsabilidad al otro. Cuando uno toma una posición directiva, el otro le entrega a uno como psicólogo, como terapeuta, la responsabilidad. Y es el responsable de sus actos. Por eso ellos llegan con la demanda, ¿y qué hago con esto? Entonces espero que uno le dé la respuesta y ellos salen contentos inicialmente. Él me lo dijo. En cambio, de alguna manera, cuando uno tiene esa escucha activa y devuelve lo que el otro le está diciendo, es el otro el que toma la decisión y el que decide qué hacer. Es más, uno ve muchos cambios en ellos y ellos son, ¿y cómo lo hice? No, yo no dependo, pero el logro es de ellos, no de uno como... no es de uno. Ellos también hacen esa conciencia porque ellos mismos son los que llegan a la acción, los que llegan a la decisión y finalmente pues actúan en pro de su solución o de su dificultad. Gracias, Juliana. Este es otro punto clave, súper clave. Este estilo de entrevista motivacional empodera al adulto, empodera a la persona que está consultando, mientras el estilo directivo es un estilo que infantiliza. Es como si yo te digo lo que debes hacer porque tú no lo sabes, no eres capaz de encontrar tu respuesta dentro interior porque no tienes la capacidad técnica, porque no tienes el conocimiento. En cambio, de terapeuta tranquilo, porque la decisión es del otro. Y siente en la vida siempre es así, la decisión es el otro. O sea, si el esfuerzo de una persona por cambiar, ella misma es difícil. El esfuerzo de cambiar a otro, pues es una labor arrogante, bien intencionada, es de corte paternalista y no fortaleciendo la comandancia. Yo les he hablado de la importancia que lean sobre funciones ejecutivas. Les recomiendo este libro, se llama Neuropsicología de la Dirección, porque los aspectos que se han visto muy comprometidos en las perfecciones son las funciones ejecutivas. Entonces, y justamente funciones ejecutivas es lo que va Juliana, ahí está el tema de el control, el poder, el visionamiento. Como sabes, humanas están entorpecidas o están afectadas en las adicciones. Entonces, el estilo de entrevista motivacional busca el poder, está en las manos del paciente. En los videos, el terapeuta se reconoce a que no quiere dejar de fumar. En los 3 videos que vimos, le dice la decisión es suya. Es suya y porque realmente es así, la decisión es de él. Pero sembra una semilla
de ser un puente que prosperará a futuro y siempre una semilla de cambio. Él logra sembrar una semilla de cambio sutil, ¿no? Esto es para la entrevista motivacional. En Estados Unidos hay personas que doman caballos zurrándole al oído. Pues escriben la entrevista motivacional como parecido a la doma de potros, zurrándole al oído. ¿Mi pregunta más? ¿Algún comentario más? Bueno, yo les agradezco mucho su atención, Juliana, Mayra y Sonia. Para los compañeros, el día va a quedar allí grabada en video en plataforma. Encomiendo la tarea de ver la luna. Acá de Medellín ha estado como nublado. Yo me la he visto, pero a través de las nubes, pero viendo esa tarea. Y una última cosa que les quiero decir, la importancia de la atención, ¿no? La atención es todo, atender con todo, con el cuerpo, con el alma, con el espíritu, con sus facultades psicológicas, con su emocionalidad, con su amor, con su idea de servicio. Si los terapeutas, los equipos son atentos, son muy atentos, constantes, como es este señor que vieron en la entrevista, él está completamente atento a su consultante, visión de acogimiento, la capacidad de tener resultados se dinamiza. Casi yo podría decir que la atención es todo. Entonces este ejercicio de la luna es un ejercicio de atención, pero es más que eso, ya verán cuando lo hagan, se los encomiendo. Bueno, un feliz fin de semana y muchas gracias a ustedes por la agencia, por su madrugada, por su perseverancia en este curso dándose medio. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.